administración está ingresando en el transcurso de la jornada para verificar la asistencia y hacer el seguimiento respectivo. ¿Sí? Ya, doctor. Le entrego los controles de la reunión, la clase es suya, profesor. Ya, muchas gracias, doctor Juan Carlos. Bien. Bueno, chicos, Revisará su audio, Pedro, no le escucho bajito tal ya, vez. a ¿Sí? ver, no sé si ahí tal vez me escucho mejor. Mucho mejor. Ya, Adelante. muy bien, muy bien. Bien, chicos, muy buenas tardes. El día de hoy, bueno, respondí a la clase de razonamiento numérico. Entonces, lo que me supo informar la ingeniera Ángeles, que el tema a partir de hoy correspondía al tema de análisis combinatorio. ¿Ya? Entonces, bueno, comenzando en sí, el análisis combinatorio se centra en analizar las formas en las que se pueden ordenar o agrupar ciertos elementos que nosotros disponemos y que esas agrupaciones o ordenaciones pueden formarse con todos los elementos que disponemos o ir formando pequeñas agrupaciones a partir de un conjunto general de elementos que poseemos. ¿Ya? Entonces, eso para tener una idea inicial del análisis combinatorio. Quisiera confirmar si la pantalla se puede visualizar, todos pueden ver la presentación. Sí, bueno, parece que sí, porque nadie responde. Bueno, a ver, déjame ver. Ya, muy bien, gracias, gracias Valentina. Bien chicos, entonces, comencemos como les mencionaba, haciendo que, entendiendo lo que trata el análisis combinatorio. Nos dice que el análisis combinatorio estudia las distintas formas de agrupar y ordenar los elementos de un conjunto sin tener en cuenta la naturaleza de estos elementos. ¿Ya? Entonces, ahora, dentro del análisis combinatorio, como les mencionaba, nosotros podríamos ordenar o agrupar utilizando todos los elementos o ir formando pequeñas agrupaciones. Entonces, cada uno de estos casos de aquí tiene un nombre específico. Comenzamos con el primer caso del análisis combinatorio, que son las permutaciones, ¿ya? Las permutaciones, como nos dice ahí, es un arreglo o la ordenación, ¿ya? Nosotros pues, vamos a tener un conjunto de elementos y vamos a irlos ordenando. Es un arreglo u ordenación que se puede formar con todos los elementos disponibles. Entonces, ojo aquí con esta parte de aquí, ¿ya? Que se puede formar con todos los elementos disponibles de un mismo conjunto. Es decir, nosotros disponemos de una cierta cantidad de elementos. Y otro punto importante que debemos siempre tener en cuenta es esto, donde sí importa el orden de los elementos, ¿ya? Donde sí va a importar el orden en el que se coloquen los elementos, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, muy bien, yo tengo los siguientes números. Un ejemplo sencillo. Tengo los números 1, 2 y 3. Y me menciona, bueno, ¿de cuántas maneras yo puedo ordenar o arreglar estos números para obtener, para obtener distintos números utilizando estos elementos que yo dispongo? Dispongo del 1, del 2 y del 3. Entonces, ¿qué posibles resultados yo puedo tener? Bueno, pues yo puedo formar este primer número, el número 123, ¿ya? He colocado los elementos con los que disponía, los he colocado en el mismo orden. 1, 2 y 3 es un primer resultado que yo puedo obtener. Un segundo resultado es el siguiente. 1, 3, 2, el número 132. Asimismo, utilizamos todos los elementos de los que disponemos, pero tenemos en cuenta lo que nos dice. El orden importa. Es muy importante el orden. ¿Por qué? 123 no es igual que 132. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo dos resultados distintos. Entonces, en la permutación, ¿qué estamos haciendo? A todos los elementos que nosotros tenemos, estamos ordenándoles. ¿Ya? Los vamos a ordenar y el orden sí importa. Pues como podemos ver aquí, si ordenamos nosotros las cifras 1, 2 y 3, si colocamos en el mismo orden, obtenemos el primer resultado, 123. Si cambiamos el orden solo a una cifra, ya obtenemos un resultado diferente, 132. ¿Ya? Entonces, para ir comprendiendo que en la permutación es muy importante el orden. Ahora, como en todo esto de aquí, bueno, tratar de calcular el número de posibles resultados que yo voy a tener ordenando las cifras,
Si tenemos pocas cifras o pocos elementos, va a ser muy sencillo realizarlo de forma manual. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros, por ejemplo, tenemos 27 elementos, 28 elementos, 100 elementos? Y nos dicen cuántos arreglos con todos los elementos puedo realizar. Si es un poco más complicado poder ir viendo, a ver cómo puedo ir ordenando, a ver, aquí tengo un resultado, después tengo otro resultado distinto, etc. Entonces, para eso, nosotros tenemos una ecuación que corresponde a las permutaciones. Para encontrar el número de ordenamientos que se pueden hacer con un conjunto de n elementos, recuerden, n elementos hace referencia a qué? A todos los elementos con los que nosotros disponemos. Entonces, para encontrar el número de ordenamientos que se puede hacer con un conjunto de n elementos, se utiliza la siguiente ecuación. Permutación de n elementos es igual a n factorial. Ahora, ¿qué es este n factorial? Muy bien, bueno, ¿qué nos dice aquí? El término n factorial hace referencia al factorial del valor n. ¿Pero qué es el factorial? El factorial de un número es igual al producto del número n con todos sus números antecesores. Bueno, aquí hasta llegar al 0 no es hasta llegar al 0. Es hasta llegar al 1. Perdón, aquí se me ha ido mal. ¿Ya? Es hasta llegar al 1. Entonces, y por último, el factorial de 0 es equivalente a 1. Ahora, por ejemplo, vamos entonces para ir comprendiendo el factor. Por ejemplo, si yo me piden encontrar, a ver, ¿cuál es el factorial de 3? 3 factorial, ¿a qué equivale? Bueno, entonces, 3 factorial es igual a ¿qué? ¿Qué nos dice? El factorial de un número es igual al producto del número n, es decir, del número que tenemos aquí, 3, con todos sus números antecesores hasta llegar a 1. Es decir, vamos a multiplicar al número que tenemos de aquí con todos sus números antecesores. ¿Cuál es el antecesor de 3? Es 2. Entonces sería por 2. ¿Y cuál es el otro antecesor? Por 1. Por eso nos dice, multiplicamos con todos sus antecesores hasta llegar a 1. 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. Por lo tanto, entonces, 3 factorial equivale a 6. Así es como nosotros encontramos el factorial de un número. ¿Ya? Y otro dato más que nos dicen aquí. El factorial de 0 es equivalente a 1. Entonces, ojo, esto de aquí. Es otra propiedad de aquí. 0 factorial, como nos dice ahí, siempre va a ser igual a 1. Bien, entonces, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre la parte teórica de lo que es una permutación? Escríbanle en el chat o activen el micrófono, por favor, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que haya surgido? Si no, continuamos con ejemplos para ir viendo su aplicación. Bueno, parece que nadie escribe en el chat, nadie activa el micrófono. Consideraré entonces que estamos claros con este tema. Chicos, si tienen alguna duda, por favor, no duden en hacerla, ya para aclarar. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué nos dicen aquí? Juan, María, Pedro, José y Brian están haciendo fila para ingresar al cine. ¿De cuántas formas distintas pueden colocarse estos chicos en la fila? Entonces, aquí algo muy importante. Vamos a ver, bueno, aquí ya nos dicen que son permutaciones, pero vamos asimismo a analizar si es que el orden importa o no importa, porque después vamos a ver otra situación en donde el orden no va a importar, ¿ya? Entonces aquí empecemos a analizar. Tenemos a estas 5 personas que están haciendo fila para ingresar al cine. Entonces, ¿cómo se podrían ubicar si es que están haciendo fila? Podría ir en el mismo orden que están Juan, María, Pedro, José y Brian. Entonces, es una primera posibilidad que nosotros tendríamos en la que ellos estén ordenados en la fila. Una segunda posibilidad podría ser esta. Que primero se coloque Juan, luego se coloque Pedro y después se coloque María, después José y por último Brian. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Solo hemos cambiado un solo elemento de su orden y ya tenemos un resultado distinto. Es digamos, en esta parte, las personas están colocadas de distinta manera. ¿Por qué? Pero vamos a decir, pero los demás están en el mismo orden. Pero basta que uno de sus elementos haya cambiado el orden, ya tenemos un resultado muy distinto al primer resultado que teníamos. En un inicio dijimos, van a colocarse tal y como están nombrados. Primero Juan, luego María, luego Pedro, luego José y por último Brian. Si ahora solo Pedro y María cambian puesto y es un resultado completamente distinto. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que está
que el orden importa mucho. Bien, ahora, ¿qué nos dice? ¿De cuántas formas distintas pueden colocarse estos chicos en la fila? Aquí apenas nosotros hemos visto cuántas formas distintas, 1 y 2, pero hay más posibilidades, ¿no es cierto? Tal vez que ahora María sea primero, Juan sea segundo, etc. Entonces, ¿cómo calculamos ese total de formas? Pues recordemos entonces la permutación de n elementos. ¿De cuántos elementos nosotros disponemos en este caso para el análisis? Por favor, activamos el micrófono o en el chat y respondemos a la pregunta que acabo de plantear. ¿De cuántos elementos nosotros disponemos para hacer nuestras ordenaciones? En este caso. ¿Ya? Exactamente. Exactamente, Jocelyn, exactamente, Adamari. Contamos con 5 elementos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que se están yendo a ordenar? Bueno, son estas personas, Juan, María, Pedro, José y Brian. Por lo tanto, entonces vamos a tener una permutación de 5 elementos. ¿Y qué nos decía la ecuación de las permutaciones? Para encontrar el número de ordenamientos es igual a n factorial. ¿Cuánto vale n? Bueno, n, a ver, vamos a anotar aquí. N vale 5, ¿no es cierto? Porque contamos con 5 elementos. Por lo tanto, el número de formas en las que se van a colocar es igual a 5 factorial. ¿Y ahora cómo desarrollamos 5 factorial? Bueno, pues para 5 factorial, recuerden, es multiplicar el número, el mismo número que tenemos aquí, con todos sus antecesores. Es decir, sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Entonces vamos a ver. 5 por 4 es 20, 20 por 3 es 60, 60 por 2 es 120 y 120 por 1 es 120. Entonces, en este momento hemos obtenido el número de formas en las que pueden colocarse estas personas. ¿Ya? A ver, tenemos acá una respuesta. Ya, ahora, ¿qué significa en este caso los 120? Los 120 es decir que existen 120 formas en las que las personas, en las que estas 5 personas pueden colocarse en fila para ingresar al cine, ¿ya? Entonces, dentro de esas 120 formas, bueno, están considerando también, como nosotros mencionamos, que se coloque Juan, María, Pedro, José y Brian, sería una posible forma en la que ellos pueden estar ubicados. Una segunda forma, la que vimos acá, Juan, Pedro, María, José y Brian. Solo se cambia el orden a Pedro. Es una segunda forma. Y a partir de eso, hay más formas en las que pueden ordenarse o en las que pueden colocarse estos chicos en la fila. Y cada una de esas formas es distinta una de la otra. Entonces, en total, ¿qué nos dice? Que existen el 120 que nosotros acabamos de encontrar aquí, significa que existen 120 formas en las que las personas, en las que estas 5 personas pueden colocarse en la fila para ingresar al cine. ¿Ya? Entonces, no sé si quedó claro con bueno, de acuerdo a lo que nos dijo Valentina, entonces quedamos claros qué representa los 120 en este caso. No son 120 repeticiones, son 120 formas en las que pueden estar colocadas esas personas, en las que pueden formarse esas personas. ¿Ya? Entonces, quisiera confirmar si entonces quedamos claros con esta parte de aquí del primer ejercicio. Ya, muy bien, chicos, no hay ningún problema. Entonces, muy importante que quedemos claros. Vamos a ver con este siguiente ejemplo. ¿Qué nos dice? ¿Cuántos números de 4 cifras pueden formarse con los números 2, 4, 6, 8? Muy bien, entonces vamos a ver en este caso de aquí. Nos dicen cuántos números de 4 cifras. Entonces, vamos a formar números de 4 cifras. Se pueden formarse con los números 2, 4, 6 y 8. Ahora, ¿de cuántos elementos nosotros disponemos? A ver, ¿de cuántos elementos en este caso disponemos? ¿Cuánto vale n? Cuatro. Ya, n vale 4, exactamente. ¿Por qué vale 4? Porque son los números con los que disponemos. Disponemos del número 2, 4, 6 y 8. Tenemos 4 elementos con los cuales disponemos. Y vamos a formar números de 4 cifras. Si vamos a formar números de 4 cifras, significa que vamos a utilizar todos los elementos. Por lo tanto, estamos hablando de una permutación. Recuerden, en las permutaciones usamos todos los elementos con los que disponemos. Ahora, aquí para entonces asimismo dejar en claro el orden. Un primer número que yo podría tal vez formar es ¿cuál? Podría ser el número 2468. Es un primer número que yo puedo formar.
tomando las cifras que me están dando aquí. Es un primer resultado, un primer número que yo puedo formar. Otro número que yo puedo formar puede ser este de aquí, 2648. Si ustedes se fijan, igualmente estoy utilizando los mismos elementos de los cuales dispongo y solo he cambiado el orden de colocación de uno de ellos. Bueno, de dos. El 4 lo he cambiado por el 6 y el 6 por el 4. Solo he cambiado su posición. Y ya he tenido un número diferente al que obtuve primero. Entonces, por eso es que en las permutaciones el orden es importante. Basta que se cambie de posición un elemento, tenemos un resultado completamente diferente a uno anterior. Bien, entonces vamos a colocar, esos apenas son dos números que pueden formarse, pero con estas cifras de aquí se van a poder formar más números, no solo dos. Entonces, ¿cómo encontramos el total de números que pueden formarse? Es decir, el número de ordenaciones o número de números, podríamos decir la cantidad de números que se van a poder formar, es una permutación de ¿cuántos elementos? De 4 elementos. Es igual a 4 factorial. Y entonces realizamos el valor de 4 factorial. Recuerden que es el mismo número multiplicado por sus antecesores. 4 por 3 por 2 y por 1. Entonces, 4 por 3 es 12, 12 por 2 es 24 y 24 por 1 es 24. Por lo tanto, en este caso, ¿cuántos números puedo formar? ¿Cuántos números de 4 cifras puedo formar con los dígitos 2, 4, 6 y 8? Puedo formar 24 números posibles y cada uno de ellos es distinto del otro. ¿Ya? Entonces, chicos, aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Con este segundo ejercicio. Chicos, entonces estamos claros con este segundo ejercicio. Profe, tal vez podría hacerle, Sí. si el ejercicio dijera cuántos números de 3 cifras. Ya, ahora, ¿qué ocurriría cuando nos dice cuántos números de 3 cifras? Ese es un caso específico de la permutación que se conoce como variación. Y ya vamos a ver, porque es el tema que continúa permutación. ¿Qué ocurre cuando nosotros disponemos de una cierta cantidad de elementos y ahora ya no vamos a utilizar todos, sino vamos a ir utilizando una menor cantidad de elementos? Entonces, eso se llama variación, que es el tema que continúa permutación. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya, muy bien. No hay ningún problema. Bien, chicos, aparte de la pregunta del compañero, ¿alguna otra pregunta más sobre este ejercicio? Si no, continuamos con este tercero de aquí que tenemos. Bien, parece que no. Bueno, vamos a analizar el tercer ejemplo. ¿Qué nos dice? Una madre tiene 3 hijos. ¿De cuántas maneras distintas, nombrándolos uno por uno, puede llamarlos a almorzar? Entonces, en este caso, ¿cuánto vale N? ¿De cuántos elementos nosotros disponemos? Exactamente, Tatiana. Disponemos de 3 elementos. ¿Por qué? Cada elemento es los hijos que tiene la señora. Entonces, disponemos de 3 elementos. E importa bastante el orden, porque nos dice de cuántas maneras distintas, nombrándolos de uno a uno, puede llamarlos a almorzar. Supongamos que sus hijos se llaman Juan, María y Pedro. Entonces, puede llamar primero a Juan, luego a María, luego a Pedro. O puede llamar a Pedro, luego a María, luego a Juan. O primero a María, luego a Pedro, luego a Juan. Entonces, se van a ir formando, ¿qué cosa? Distintas maneras en las que puede ir llamando esta señora a sus hijos. Por lo tanto, entonces, para encontrar el total de maneras en las que ella puede llamarlos, estaríamos hablando de qué? De una permutación de 3 elementos, es decir, 3 factorial. Y 3 factorial equivale a multiplicar 3 por todos sus antecesores. 3 por 2 por 1. 3 por 2 es 6, 6 por 1 es 6. Por lo tanto, esta señora tiene 6 maneras distintas para llamar a sus hijos a comer. ¿Ya? Entonces, otro ejemplo de aplicación de la permutación. Se utilizan todos los elementos y todos esos elementos pueden ser ordenados y cada ordenación es distinta una de la otra. Por eso es muy importante el orden. ¿Ya? Muy bien. A ver, déjenme ver. Permutaciones con repetición, análisis combinatorio. Muy bien, a ver, déjenme ver. Entonces, a ver, antes de continuar con el siguiente tema, déjenme ver. Déjame ver. 10, 2, 4. Ya, muy bien. Por favor, chicos.
Vamos a realizar un ejercicio de práctica para que quedemos claros con esto de las permutaciones. Vamos a realizar este segundo ejercicio que nos dice, con los dígitos 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cuántos números diferentes de 5 cifras pueden formarse sin que los dígitos puedan repetirse? ¿Ya? Por favor. Entonces, vamos a tener 1 minuto y medio como máximo para resolver este ejercicio. ¿Ya? Y entonces, al minuto y medio, por favor, en el chat me van a escribir qué respuesta sacar. El tiempo empieza en este momento, 1 minuto y medio, para encontrar la respuesta a este ejercicio. A ver. Ya tenemos acá ya una respuesta de un compañero. Tenemos otra segunda respuesta. Ya, muy bien, gracias, Tatiana. Ya, muy bien. Entonces es muy importante, bien, chicos, que sean así rápidos, sean ágiles para resolver estos ejercicios. Ya, muy bien, gracias, Valentina, gracias, Julio. Bueno, entonces vemos que estamos entonces analizando rápido. En este caso de aquí, como podemos ver, ¿de cuántos elementos disponemos? Disponemos de 5 elementos. Como se van a formar números de 5 cifras, significa que se van a utilizar todos los elementos. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, esta es una permutación. Entonces, tenemos un n igual a 5, ¿ya? Y una permutación de 5 elementos es igual a 5 factorial, ¿no es cierto? Es igual a 5 factorial. A ver, tenemos una respuesta. Ya, muy bien. Entonces, 5 factorial, que equivale a multiplicar 5 por todos sus antecesores. 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. 5 por 4 es 20, 20 por 3 es 60, 60 por 2 es 120 y 120 por 1 es 120. Por lo tanto, entonces se pueden escribir 120 números o se pueden formar 120 números diferentes utilizando todos los dígitos que tenemos acá. Muy bien, chicos. Entonces vemos entonces que estamos claros con este tema de permutaciones. Ahora, algo muy importante, a ver, déjenme ver. A ver, algo muy importante, a ver, déjenme ver. Ya, a ver. Déjenme ver si tengo por acá. Ya, muy bien. Ahora, chicos, algo muy importante es lo siguiente. En este caso, nosotros en las permutaciones podemos trabajar con personas, como vimos en el primer ejemplo, en las que las personas, bueno, se van a ordenar. Un segundo caso es que nosotros podemos trabajar con números, es decir, formar nuevos números a partir de una cierta cantidad de cifras, ¿ya? Y en otros casos también existe la posibilidad de que nos den una palabra, es decir, nos pueden decir cuántas palabras con o sin sentido pueden formarse con las letras de la palabra ciencia, por ejemplo. Entonces, asimismo, estaríamos hablando de una permutación, porque nos dicen palabras con o sin sentido. Y es muy importante, si yo coloco primero una C y luego una A, no es lo mismo que yo coloque primero la A y luego la C. Entonces, en cada uno vamos asimismo a ir teniendo respuestas distintas. Entonces, también va a corresponder a una permutación. Ahora, si ustedes se fijan, bueno, aquí está un ejemplo más o menos. Este es de otro tema que es a continuación de la permutación, que es permutación con repetición. Pero, solo para que más o menos se entienda. ¿Qué nos dice? ¿Cuántas palabras se pueden formar con las letras de la palabra socorro? Entonces, aquí en este caso ya no estamos trabajando con números, sino vamos a trabajar con las letras de esta palabra. ¿De cuántas letras disponemos? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disponemos de 7 letras, es decir, nuestra cantidad de n es de 7 elementos. Muy bien. Ahora, eso sería si solo nos pidieran, digamos, una permutación sencilla. Pero fijémonos en algo. ¿Qué ocurre con la palabra socorro? Si nosotros nos fijamos en los ejemplos anteriores, ¿qué teníamos? Bueno, teníamos los números 2, 4, 6, 8, o teníamos, si hablamos de palabras, cada una era distinta, es decir, no habían elementos que se repiten. Pero ¿y qué ocurre aquí en la palabra socorro? En la palabra socorro, nosotros estamos teniendo elementos que se repiten, es decir, tenemos un total de 7 elementos,
pero de los 7 elementos existe la repetición de 3 veces de un mismo elemento y 2 veces de otro elemento. Entonces, aquí entra un segundo caso de la permutación. Permutación con repetición. ¿Cuándo aplicamos una permutación con repetición? Bueno, pues la vamos a aplicar cuando en el conjunto de los elementos que nosotros disponemos existe la repetición de alguno. ¿Ya? Como en este caso en la palabra socorro. La palabra socorro, ¿qué elementos nomás se repite? Bueno, pues se está repitiendo la O y se está repitiendo la R. Entonces, en este caso estaríamos hablando de una permutación con repetición, porque nos piden saber cuántas palabras se pueden formar con las letras de esta palabra que está aquí. Pero en esta palabra, de los elementos que nosotros disponemos, tenemos elementos que se repiten. Entonces, ¿cómo podemos encontrar? ¿Qué nos dice? El número de permutaciones de n elementos donde existe la repetición de elementos, donde existe la repetición de algunos elementos, está dado por la siguiente ecuación. P, o que saben ponerle PR, permutación con repetición, ya entonces, permutación con repetición es igual a ¿qué? A n factorial, recordarán que n es el total de elementos que disponemos, dividido para, ahora aquí en la parte de acá, ¿qué tenemos? N1 factorial por N2 factorial por N3 factorial. Ahora, ¿qué son este N1, este N2 y este N3? Bueno, pues el N1 hace referencia al número de veces que se repite un elemento, ¿ya? Es decir, cada N representa a un elemento distinto que se repite. Vamos a realizarlo y a entenderlo con el ejemplo de acá. ¿Cuántas palabras se pueden formar con las letras de la palabra socorro? Primerito identifiquemos, a ver. ¿De cuántos elementos disponíamos aquí? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos un total de 7 elementos, porque vamos a trabajar con todas las letras de la palabra socorro. Pero ahora, tenemos dos casos específicos, o tenemos dos elementos que se están repitiendo. ¿Cuál es el primer elemento? La letra O. La letra O se está repitiendo ¿cuánto? 3 veces. Es decir, entonces, que nuestro primer N1, nuestro primer elemento que se repite, ¿cuántas veces se repite? Bueno, el primer elemento que se repite es la O. ¿Y cuántas veces se repite? 3 veces. Por lo tanto, N1 vale 3. Hemos entonces el N1. Cada una de estas Ns que tenemos en la parte del denominador corresponde a un elemento específico que se repite alguna cantidad de veces, algunas veces. Entonces, N1. El N1 estamos utilizando para el primer elemento que se repite, que es la O. ¿Y a cuánto va a equivaler? Al número de veces que se repite, en este caso, la vocal O, que se repite 3 veces. Por lo tanto, N1 es igual a 3. Ahora, tenemos un segundo elemento que se repite, que es la R. Entonces, vamos a tener un N2. Vamos a tener un N2, un segundo elemento que se repite. ¿Y cuántas veces se repite en este caso este elemento? Se repite, veamos, 1 y 2. Por lo tanto, entonces, N2 va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque el segundo elemento que se está repitiendo se repite 2 veces. Y ya no hay más elementos que se están repitiendo. Entonces, ahora sí vamos a calcular nuestro número de palabras que se van a poder formar, tomando en cuenta que existen elementos que se repiten. Permutación con repetición es igual a n factorial. N factorial, ¿cuánto vale n? Vale 7. Entonces sería 7 factorial. 7 factorial sobre, ¿qué comenzamos poniendo? N1 factorial. ¿Cuánto vale N1? N1 vale 3. Entonces sería 3 factorial. Por, entonces ahora multiplicamos por qué. Si tenemos un segundo elemento que se repite, entonces por N2 factorial. ¿Tenemos un N2? Sí, tenemos un N2. ¿Cuánto vale 2? Entonces sería por 2 factorial. Y ya no hay más elementos. Terminamos de resolver esto de aquí. 7 factorial, ¿a qué equivale? Bueno, equivale a multiplicar 7 por 6 por 5 por 4 por 3 y por 2 y por 1. Por 3, por 2 y por 1. Ahora, todo esto sobre 3 factorial, pero 3 factorial ¿a qué equivale a multiplicar? 3 por 2 y por 1. Ya, y esto multiplicado entonces, nuevamente, multiplicado ¿por cuánto? Por 2 factorial.
2 factoriales significaría multiplicar 2 por su antecesor, por 1. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nosotros aquí tenemos una multiplicación en el numerador, una multiplicación en el denominador. Por lo tanto, vamos a poder simplificar los factores que sean posibles. Veamos. Este 3 puedo simplificar con el 3 que tengo en la parte de acá, en la parte inferior. Este 2 de aquí puedo simplificar con este 2 que tenía acá en la parte superior. ¿Qué más puedo sacar? Veamos. Bueno, este 1 de aquí lo simplifico con este 1 de acá. Ahora, vamos a ver. ¿Qué puedo sacar aquí? Si yo saco la mitad, es decir, de 2, que es 1, puedo sacar la mitad de 4. La mitad de 4, que es 2. Ahora, ¿existen más números para simplificar? Vamos a ver. El 3 ya se simplificó, el 2 ya se simplificó, el 1, bueno, 1 por 1 que va a seguir siendo 1, no hay necesidad de seguirlo simplificando, este 2 ya se simplificó y este 1 también. Por lo tanto, entonces, toda esta operación se convirtió en ¿qué? En una multiplicación de 7 por 6 por 5 por 5 y ahora, ojo que este 4, como le simplificamos, se convirtió en 2. Entonces sería por 2. Sobre, aquí el 3 ya no está. Aquí nos quedamos con 1. 1 por 1. Y nada más porque los demás ya se simplificaron. Vamos a ver, 7 por 6 es 42. ¿Ya? Entonces, lo único que nos queda es terminar de multiplicar. 7 por 6, 42. 42 por 5. Entonces, ¿cuánto nos da 42 por 5, por favor? Nos da 210. Muy bien. Ahora, 42 por 5, 210. Y 210 por 2 es 420. Entonces, tenemos 420 sobre 1 por 1, que es 1. 420 para 1 a 420. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuántas palabras se han podido formar con las letras de la palabra socorro? Se pueden formar 420 palabras, considerando que en este caso han existido la repetición de elementos. Entonces, esta ecuación que nosotros tenemos aquí, solo la utilizamos cuando, cuando nosotros vamos a utilizar todos los elementos y en los elementos de los cuales nosotros disponemos existen la repetición de alguno de ellos. ¿Ya? Permutación con repetición. Si no existen elementos que se repiten, entonces directamente nosotros utilizamos la permutación simple. Es decir, n factorial. ¿Por qué? Porque no hay elementos que se están repitiendo. Pero si hay elementos que se repiten, utilizamos una permutación con repetición, que obedece a la siguiente ecuación. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor, con respecto a este tema de aquí? Sí, profe. ¿Aquí el orden importa o no importa? Estamos hablando de permutación, por lo tanto, importa el orden. En todo lo que tiene que ver permutación, ya sea permutación simple, permutación con repetición o permutación circular, que ya vamos a ver más adelante, importa el orden. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien, alguna otra pregunta, por favor? Si no, continuamos. Bien, parece que no. Bueno, entonces, en este caso, vamos a terminar aquí ahorita con las permutaciones. Después vamos a ver la circular, pero eso vamos a ver un poquito más después. Ahorita, permutaciones con repetición y permutación simple. Vamos al otro caso que nos mencionaba antes del compañero. ¿Qué ocurre si ahora nosotros, de un conjunto de elementos, nosotros disponemos de una cierta cantidad de elementos, pero no vamos a ir formando agrupaciones o no vamos a ir formando ordenaciones con entre una cierta cantidad de elementos? Es decir, disponemos de 7 y vamos a ir formando grupos de 3 o grupos de 4. Entonces, esto de aquí, dentro de aquí existen, digamos, el análisis combinatorio en el que a partir de una cierta cantidad de elementos vamos a ir tomando una cierta cantidad específica de elementos. Existen dos tipos: variaciones y combinaciones, ¿ya? Y que en ciertos casos es muy común que a veces suelen existir una pequeña confusión. ¿Cuándo es variación? ¿Cuándo es combinación? Bueno, al igual que en la permutación, en la variación
importa mucho el orden. Es decir, en las variaciones importa también el orden. ¿Ya? Primer punto que debemos tener en claro. Tanto en las permutaciones y en las variaciones, el orden es importante. ¿Ya? Ahora, segundo punto en la variación. La variación es un arreglo a sí mismo o una ordenación que se puede formar con una parte o con todos los elementos disponibles de un conjunto. ¿Ya? Es decir, nosotros podemos, en las variaciones, podemos del total de elementos, utilizar ¿cuántos? Podemos utilizar solo 3 de ellos, o solo 4 de ellos, o incluso todos de ellos. Y que si utilizamos todos, estaríamos hablando de una permutación. Es decir, que la variación es un caso especial de la permutación. ¿Ya? Entonces, por eso en la variación importa mucho el orden. Entonces, ¿qué nos dice aquí? El número de variaciones de un conjunto de n elementos tomados R de ellos viene dado por la ecuación. Entonces, variación es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Pero, ¿qué es este R? Este R hace referencia al número de elementos que nosotros vamos a tomar de nuestra cantidad general de elementos. Es decir, tenemos 7 elementos y vamos a ir formando ordenaciones de 3 elementos. Entonces, n vale 7. R, ¿cuánto vale? Vale 3, porque yo voy a ir formando ordenaciones solo de 3 elementos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en este caso de acá. Vamos a ver con este ejemplo de aquí. ¿Qué nos dice? ¿De cuántas maneras se pueden sentar 4 personas en 6 asientos? Entonces, aquí es importante identificar quién es N, quién es R. Ahora, una última condición creo que no he puesto aquí. Esta es la variación simple. Y en la variación simple, R siempre tiene que ser menor o igual que N. Es decir, yo puedo ir formando ordenaciones de R elementos, de cierta cantidad de elementos, pero esos nunca pueden sobrepasar ¿a qué? Al total de elementos que yo dispongo. Es decir, cuento con 7 elementos y puedo ir formando grupos de ¿cuánto? De 3 elementos, de 4 elementos, de 5 elementos, de 6 elementos, hasta de 7 elementos. Y no puedo sobrepasarme de eso. Porque si nos sobrepasamos de eso, estaríamos hablando de un caso especial de variación que ya veremos más adelante. Pero hasta ahorita, en la variación simple, en la que utilizamos esta ecuación de aquí, el valor de R no puede superar a N. ¿Ya? O bien es igual o menor, pero no puede superarlo. Entonces, aquí, ¿de cuántas maneras se pueden sentar 4 personas en 6 asientos? Entonces, supongamos, aquí tenemos los asientos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ahora aquí, quiero que me diga, ¿cuánto vale N y cuánto vale R? ¿Cuál será el total de elementos que disponemos y cuál será el valor de R? Es decir, de cuánto en cuánto vamos a irlos tomando. Exactamente. N es igual a 6 y R es igual a 4. ¿Ya? Muy bien. Entonces, N es igual a 6, R es igual a 4. Primero, ¿por qué? Tenemos 4 personas en 6 asientos. Entonces, podríamos partir para identificar N y R a partir del concepto que acabo de decirles. R no puede ser, bueno, R tiene que ser menor o igual que N. Aquí estamos hablando de que de 4 y de 6. Si yo consideraría a N4, estaría rompiendo la condición de que R tiene que ser menor que N. Por lo tanto, entonces N es 6, R es 4. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que de los 6 asientos yo voy a ir tomando de 4 en 4. Es decir, voy a irlos sentando a estas personas de 4 en 4 asientos. Entonces, ahora, es muy importante, entonces, asimismo, ¿qué cosa? El orden en el que las personas se vayan a sentar. Por ejemplo, puedo colocarles así, 1, 2, 3, 4. Puedo colocarles así, la persona 1, 2, 3 y 4. O puedo colocar a la persona 2, 3, 4, 1. Y es una ordenación distinta. Y pueden seguir ocupando los mismos lugares, pero su orden es distinto. Y pueden irse a sí mismo, ¿qué cosa? Bueno, podrían ocupar el puesto 1, no ocupar el puesto 2 y aquí puede colocarse el puesto 2, etcétera. Se van, ¿qué va ocurriendo? Del total de elementos,
Yo voy tomando, en este caso, de 4 en 4 para sentar a las 4 personas. Por lo tanto, entonces, variación, porque esto es una variación, no estamos utilizando todos los elementos de los cuales disponemos, sino estamos utilizando, en este caso, solo 4. Entonces, es igual a n factorial. ¿Pero cuánto vale n? N es 6. Por lo tanto, sería 6 factorial dividido para, ahora, n menos r. ¿Cuánto vale n? N vale 6. ¿Cuánto vale r? Vale 4. Sería 6 menos 4 factorial. ¿Ya? Ahora, muy importante aquí. Primero resolvemos la resta dentro del paréntesis y después aplicamos el factorial. ¿Ya? Es decir, 6 factorial sobre 6 menos 4, 2. Entonces sería 2 factorial. ¿Ya? Entonces, primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis y de ahí aplicamos el factorial. Ahora, 6 factorial. Bueno, 6 sería 6 por 5 por 4. Vamos a poner bien, por 4 por 3 por 2 y por 1. Todo esto sobre 2 factoriales. Sería 2 por 1. ¿Qué puedo simplificar? Vamos a ver. Puedo sacar, simplificar 2 y simplificar 2. Este 1, bueno, con este 1 de acá. ¿Y qué me queda? 6 por 5 por 4 por 3. 6 por 5, 30. 30 por 4, 120. 120 por 3, 360. Entonces, ¿de cuántas maneras se han podido sentar estas 4 personas en los 6 asientos? De 360 maneras. Entonces, de un total de elementos, no utilizamos todos, sino vamos a ir en este caso tomando de 4 en 4. Lo que hace momentos el compañero nos mencionaba. ¿Qué ocurre ahora? Si yo del total de elementos no tomo todos, sino tomo una cantidad más pequeña. Estamos hablando de una variación, pero tomando en cuenta también que sí interesa el orden. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, con respecto a este primer ejemplo? Chicos, ¿alguna pregunta tal vez? Si no, continuamos con el siguiente ejemplo. Bien, parece que no. Bueno, entonces vamos a ver. Ya, muy bien, gracias, Ana María. Bueno, entonces vamos a ver con el siguiente caso. ¿Qué nos dice? ¿Cuántas banderas? A ver, déjenme ver si después tengo algún ejercicio para ustedes. Dice, aquí está. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuántas banderas bicolores se pueden formar usando los colores del arco iris? Por favor, entonces, aquí por favor ayúdenme ustedes. ¿Cuánto vale N y cuánto vale R? Por favor, en el chat o por el micrófono. ¿Cuánto vale N y cuánto vale R? ¿Ya? Recuerden que el arco iris tiene 7 colores. ¿Ya? Exactamente. N vale 7 y R vale 2. Exactamente. Jennifer, Ana María. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, nos dice, ¿cuántas banderas bicolores se pueden formar usando los colores del arco iris? Recordemos, los colores del arco iris son 7. Y ahora, ¿de cuánto en cuánto vamos a ir formando? ¿De cuántos elementos vamos a ir formando las ordenaciones? Pues no nos dicen directamente ir formando de 2 en 2 o de 3 en 3, pero esta palabrita de aquí ya nos da la pista. Bicolores, la parte inicial, bi. Bi que significa o representa 2. Por lo tanto, entonces, tenemos un total de 7 elementos, de 7 colores, y vamos a irlos ordenando de 2 en 2. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, tenemos una variación en donde en el numerador tenemos n factorial. N factorial sería 7 factorial sobre, ahora en el denominador, n menos r sería 7 menos 2. 7 menos 2 y esto el factorial. 7 menos 2 factorial. Entonces acá, ¿qué nos queda? 7 factorial sobre 5 factorial. 7 menos 2, 5. 5 factorial. Ya, a ver, tenemos acá.
Ya, muy bien. Acá la compañera nos dice las formas que pueden hacerse son 42. Vamos a verificarlo entonces. Vamos entonces, 5 factorial. Muy bien. Ahora, chicos, aquí hay un siguiente, podríamos decir, truco que nosotros podemos utilizar para evitarnos, bueno, en el numerador estar multiplicando 6 por 5 por 4 por 3 por 2, en este caso 7 por 6 por 5 por 4 por 2 por 1. ¿Y cuál es? Muy bien, en este caso nosotros tenemos 7 factorial y en el denominador 5 factorial. Vamos a empezar descomponiendo el 7. 7 factorial sería 7 por 6, y de ahí que vendría por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Pero todo este resto de multiplicación puede ser escrito como 5 factorial. ¿Sí o no? ¿Por qué? 7 factorial es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. ¿Ya? Pero, ahora, ¿con qué fin yo le dejo expresado a 7 factorial de esta manera? 7 por 6 y por 5 factorial. Para poder simplificar este 5 factorial con el 5 factorial que tengo en el denominador. ¿Ya? Y ahora, me van a decir, pero este 5 factorial, ¿por qué? Si representa lo mismo que 7 factorial, está representando lo mismo. ¿Por qué? El factorial de 7 es multiplicar 7 por todos sus antecesores. 7 por 6 por 5. Ahora, a partir de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y que toda esa multiplicación puede resumirse en qué? En hablar un 5 factorial. Entonces, 5 factorial y 5 factorial pueden simplificarse. Ojo, si aquí yo tuviera 5 y acá arriba 5 factorial, ahí no puedo simplificar. Siempre tiene que ser el mismo número, el factorial del mismo número. 5 factorial y 5 factorial, puedo simplificarlos. ¿Y qué me queda? 7 por 6. 7 por 6, que es 42, que equivale a la respuesta que nos mencionaba la compañera en el chat. Por lo tanto, se han podido formar 42 banderas bicolores utilizando los 7 colores del arco. Bien, chicos, ¿alguna pregunta con respecto al tema de esto de las variaciones? Chicos, ¿alguna pregunta? Ya, muy bien, gracias, Ana. Esperemos, chicos, entonces que los demás, así mismo, no tengamos alguna pregunta. Si la tienen, aunque sea, escríbanla por el chat si les da todavía un poco de miedo hablar, de timidez hablar por el micrófono. No hay ningún problema. Por el chat o por el micrófono. Muy bien, entonces, vamos a ver, déjenme ver qué hora es. Son las, ya, muy bien. Vamos a ver, entonces, por favor, ya, por favor, vamos a resolver. Vamos a comenzar resolviendo este primer ejercicio, ¿ya? Vamos a resolver este primero. Dice, un grupo está formado por 6 personas y se desea formar una comisión integrada por un presidente y un secretario. ¿De cuántas maneras puede formarse dicha comisión? Entonces, aquí ya es un ejercicio para ustedes. Ustedes identificarán si se trata de una permutación o de una variación. Asimismo, disponemos de 1 minuto y medio, por favor, para resolverlo, ¿ya? Y su respuesta la escriben en el chat. Me escriben de qué se trata, si se trata de permutación o variación y cuánto es la respuesta. Ya, muy bien, ya vamos teniendo la respuesta. Chicos, no se olviden de escribir si hablamos de una variación o de una permutación. Y a ver, tenemos varias respuestas. Vamos a ir analizando las respuestas. Tenemos 30, 120 y 720. 30, 120 y 720. Vamos a ir anotando. Acá tenemos 30,
A ver, tenemos 30, 120 y 720. A ver. Vamos a ver, tenemos 30, tenemos 120, y vamos a revisar el chat, y 720. Muy bien, vamos a ver. Tenemos 5 respuestas más. Ya que ya nos están dando, veamos, tenemos más por la respuesta de 30. Y por ahí nos hablan de una variación. Vamos a ver. Muy bien, chicos. Vamos a ver qué tiempo estamos. Ya, justo ahí ya, el tiempo que corresponde. Bueno, entonces vamos a ver. Veamos, ¿qué nos dice? Un grupo está formado por 6 personas, ¿ya? Y desea formar una comisión integrada por un presidente y un secretario. ¿De cuántas maneras se puede formar dicha comisión? Entonces, en este caso, ¿de cuántas personas o de cuántos elementos nosotros disponemos para formar dicha comisión? Hay 6 personas posibles para el cargo. Es decir, contamos con 6 elementos. Y ahora, ¿de cuánto en cuánto se van a ir agrupando en este caso las personas? De 2 en 2. ¿Por qué? Porque solo hay puesto para presidente y secretario. No hay para más. Entonces, se van a ir formando grupos de cuánto? De 2 en 2. Pero ahora aquí, importa mucho el orden. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo los puestos que están a sortearse, son presidente y secretario. Entonces, no es lo mismo que la persona 1 en un caso sea presidente y la persona 2 sea secretario, es un resultado, es una comisión. Y otra comisión muy distinta es ahora que la persona 2 sea presidente y la persona 1 sea secretario. Es una comisión distinta, hablando, digamos, del poder que tiene cada uno. Entonces, por eso es una variación, porque está importando el orden. Ahora, es una variación sencilla, ¿no es cierto? Una variación simple. No hay personas que se repitan, no es una permutación porque no estamos usando todos los elementos. Entonces, ¿qué nos decía la variación? Es igual a n factorial, que en este caso sería 6 factorial, dividido para n menos r. Vamos a hacer de forma directa. 6 menos 2, 4. Entonces sería 4 factorial. Ahora, de la misma manera, vamos entonces a expresar a 6 factorial hasta llegar a 4 factorial. 6 por 5 por 4 factorial sobre 4 factorial. Entonces, ¿quiénes se pueden simplificar? 4 factorial y 4 factorial. ¿Y qué nos queda? 6 por 5, que es 30. Por lo tanto, entonces, ¿de cuántas formas, de cuántas maneras se puede formar dicha comisión? De 30 maneras. ¿Ya? Entonces, los compañeros que, bueno, hemos sacado 120 y 720, ojo, tener en cuenta que estamos en este caso hablando de una variación, no de una permutación. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando todos los elementos, estamos de los 6, vamos a utilizar solo 2 elementos. Bien, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a este primer ejercicio de aquí? Chicos, ¿alguna pregunta? Si no, continuamos con el siguiente ejercicio para ustedes. Déjame ver acá si tengo algo más. Ya, muy bien. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Si no, continuamos con este de acá. Bien, vamos a ver con este ejercicio de acá. Este ejercicio de acá, bueno, vamos a hacerlo conmigo, porque después hay otro planteado que en donde sí van a tenerlo ya entonces que hacer ustedes solos, pero es importante que tengan las instrucciones para este tipo de ejercicios. ¿Qué nos dice? Considere las letras de la palabra mayor, ¿ya? ¿De cuántas formas distintas se pueden agrupar dichas letras para formar nuevas palabras? Tengan o no tengan sentido. Pero aquí nos dan una condición más. No nos dicen solo que las ordenemos, sino nos dan una condición extra que nos dice que empiecen solamente con una vocal. Es decir, a más de agruparles, ya de agruparles, no solo basta con agruparles para que tengan o no tengan sentido, sino que también debemos hacer cumplir una condición extra, que empiecen por una vocal. Por lo tanto, entonces, vamos a identificar. Primerito, vamos a ver. ¿Cuántas vocales tenemos aquí? Tenemos la vocal A y tenemos la vocal O. Entonces, existen dos posibles formas. Entonces, existen las palabras que se pueden formar. Hay palabras que empiecen por la letra A, que van a haber una cierta cantidad de palabras que empiecen por la letra A. Y van a haber otra cantidad de palabras que empiecen por la letra O.
Entonces, ¿cómo es que vamos nosotros a formar en este caso las palabras? Aquí nuestro ejercicio, que en un inicio parecía que iba a ser uno solo, se divide en dos partes. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar el número de palabras que se van a formar que empiecen por A y el número de palabras que se empiecen por O. Entonces, vamos a ver, palabras que van a empezar por A. Muy bien. Entonces, ¿cuántas letras disponemos? 1, 2, 3, 4, 5. Veamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Como la palabra va a empezar por la letra A, es decir, la primera posición, no va a ser discutible para nadie. La A siempre va a estar ahí. Muy bien, entonces, como la A ya se utilizó, entonces la A, para las palabras que empiecen por A, la A ya no va a entrar. O sea, ya está entrando en el primer elemento como elemento fijo. ¿Y cuántas letras nos quedan? Nos quedan 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántas posiciones nos quedan? 1, 2, 3 y 4. Entonces, para encontrar la cantidad de palabras que empiecen por la vocal A, estaríamos hablando de una permutación. ¿Por qué? Porque estamos yendo a utilizar todas las letras, ¿sí o no? Estamos yendo a utilizar todas las letras, solo que la A, bueno, ya va a estar fija. Y ahora, como la A ya está fija, ya se utilizó, ¿de cuántas letras más nos quedamos? 1, 2, 3 y 4. Es decir, que vamos a, para encontrar el número de palabras que empiecen por A, vamos a tener un N de 4. Vamos a disponer solo de 4 elementos. ¿Por qué de 4 elementos y no de 5? Porque la A ya es de ley la primera letra que va a estar siempre. Por lo tanto, entonces esa no es que va a poder cambiar de posición. Pero el resto de letras, la letra M, la Y, la O y la R, sí van a poder ir cambiando sus posiciones. Y cada una de las ordenaciones que estén distintas va a ser una nueva palabra. Por lo tanto, entonces, en este caso de aquí, el número de palabras que van a empezar por la vocal A, estaríamos hablando de una permutación solo de 4 elementos. ¿Por qué? Porque la A ya está ocupando el primer elemento. Entonces sería 4 factorial. 4 factorial, que sería 4 por 3 por 2 y por 1, que sería 24. Entonces, hasta ahorita, a ver, tenemos acá. Ya, ahora, ¿por qué no puede ser la vocal O? Recuerdan que en un inicio yo les decía, este ejercicio que en un inicio parece que fuera de un solo paso, se divide en dos. Ahorita recién estamos encontrando el número de palabras que empiecen por A. Y después, ¿qué nos va a tocar hacer? Encontrar el número de palabras que empiecen por O. ¿Ya? No es que, que estamos dejando aparte la O. ¿Por qué? Hay dos posibilidades, como usted nos dice, que empiecen por A o empiecen por O. Entonces, estamos comenzando analizando cuántas palabras se pueden formar con A. Una vez que hemos calculado el número de palabras que comienzan por A, ahora calculamos el número de palabras que empiecen por O. Muy bien, entonces, a ver. Ya, muy bien, listo, no hay ningún problema. Si tienen, por muy pequeña que sea la duda, háganla, no hay ningún problema. Muy bien, entonces hemos encontrado el número de palabras que empiezan por A. Ahora nos toca encontrar el número de palabras que empiezan por O. De la misma manera. ¿Cuántas? Pues, como son 5 letras, entonces tenemos 5 posiciones, ¿no es cierto? 2, 4, 5. Pero, ¿qué nos dice ahora? Que la vocal que va a iniciar, como tiene que empezar por una vocal, ya hicimos con A, y ahora las palabras también pueden empezar por O. Muy bien, entonces, para encontrar las palabras con O, entonces la O siempre va a ocupar la primera posición, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la O ya siempre va a estar en el inicio. Y ahora, ¿de cuántos elementos nos quedan si la O siempre va a estar en el inicio? Al igual, muy similar que cuando hicimos con la A, disponemos de ¿cuántos? 1, 2, 3 y 4. Es decir, el resto, las 4 letras restantes, se van a sortear para su orden. Entonces, tenemos un N de 4. Por lo tanto, asimismo, como estamos utilizando todos los elementos, o estamos utilizando todos, no estamos dejando ninguno fuera, estaríamos hablando nuevamente de una permutación, de 4 elementos nuevamente, que sería 4 factorial. Que esto es igual a 24. Ahora, hemos encontrado el número de palabras que se forman iniciando por A y el número de palabras que se forman iniciando por la vocal O.
pero nos piden de cuántas formas distintas se pueden agrupar dichas letras para formar nuevas palabras, con o sin sentido, que empiecen solamente por una vocal. ¿Y cuáles son las dos posibilidades? Que empiecen por A y que empiecen por O. El total de palabras que se pueden formar, ¿cuánto sería? Equivale a la suma de las palabras que empiezan por A más la suma de las palabras que empiezan por O. Entonces, el total, vamos a poner así, el total de palabras equivale a ¿cuánto? Al total de palabras, a ver, vamos a poner, al total de palabras con A más el total de palabras con O. ¿Cuántas palabras se podían formar iniciando por A? Se podían formar 24. 24 más el total de palabras que se pueden formar iniciando por O, que también son 24. 24 más 24, 48. Por lo tanto, entonces, se pueden formar 48 palabras utilizando las letras de la palabra mayor y considerando la condición que empiecen solo con una vocal. Entonces, esta situación, como les mencioné, que en un inicio parecía que iba a ser de un solo paso, la condición final, ¿qué hizo? Que se dividiera en dos partes, en analizar si empieza con A o empieza con O. ¿Ya? Bien, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio de aquí? ¿Alguna duda? En el chat, chicos, o por el micrófono. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Si no, continuamos. Ya, parece que no. Bueno, chicos, entonces, si tienen la duda, háganla en ese momento. Si no, continuamos. A ver. Ya, ¿cómo le sacamos el 4 en la O? Ahora, ¿por qué también es 4 en la O? Muy similar como ocurría cuando hicimos el análisis en A. Cuando hicimos el análisis en A, ¿qué significaba? Que la A siempre iba a ocupar el primer puesto. Si la A ya está ocupando el primer puesto, ¿cuántos elementos me quedan? Como la A ya está en el primer puesto, ¿cuántos elementos me quedaban? Me quedaba la M, me quedaba la Y, la O y la R. Ya, muy bien, no hay ningún problema, Josie. Puedo volver a repetir, muy bien. Entonces, como les mencionaba, muy similar como en la A. En la A, ¿qué nos decía? En la A, bueno, como la A va a ocupar el primer lugar, entonces el resto de letras sí van a poder irse intercambiando. Entonces, ¿quiénes van a ser las que se van a mover? Las 4 letras restantes, ¿no es cierto? Que sería la M, la Y, la O y la R. Entonces, en el caso de la A, como la A ya va primera, el resto de las 4 letras pueden cambiarse. Entonces, vamos a disponer qué cosa. Cada palabra que se vaya a formar siempre va a iniciar por A. ¿Y qué es lo que les va a dar el sentido de que cada palabra sea diferente? El orden en el que coloque la M, la Y, la O y la R. Entonces, es decir, el orden en el que se coloquen los 4 elementos restantes que me quedaban. Por eso, en este caso, N era 4. Ahora, lo mismo ocurre con la letra O. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, ya no estamos, ya no está la palabra yendo a iniciar por O, por A, sino está yendo a iniciar por la O. Entonces, como la O ya es el primer elemento que siempre va a ir, ¿quiénes van a ser las que van a generar los distintos resultados? Las letras restantes. Como la O está ya primero, ¿qué letras me quedan? La M, la A, la Y y la R. Es decir, 4 elementos. El orden en el que se coloquen estas otras 4 letras restantes, al igual que en el primer caso que hicimos con la letra A, van a formar las distintas palabras que empiecen por O. Entonces, por eso, aquí también en O, N es igual a 4. ¿Por qué? Porque es muy similar como hicimos acá en la A. La O siempre va a estar en la primera posición. Y las 4 letras restantes, que es M, A, Y y R, son las que van a generar ¿qué cosa? Las distintas palabras, los distintos resultados. ¿Por qué? Porque si cambian su orden, cada nuevo orden es una nueva palabra. Entonces, ¿quiénes van a determinar el número de palabras? Es el orden en el que se coloquen los 4 elementos restantes. Por eso es 4. N es 4 y se aplica la permutación de 4 factorial. Entonces, no sé si entonces le aclaré la duda. Ya, muy bien. Bien, chicos. Ahora,
Entonces, como ya encontramos la cantidad de palabras para A que empiezan por A y por O, como estamos analizando ambos casos, ¿qué nos toca hacer? Sumar el número de palabras que se formaron por A y por O, que nos dio 48. Ahora, chicos, dentro de esto de las permutaciones y de las variaciones, por ejemplo, existe el caso, como ustedes vieron aquí, que nos tocó sumar las respuestas finales, ¿no es cierto? Sumar el número de palabras con A y sumar el número de palabras con O. ¿Y cómo nosotros de forma inmediata nos podemos dar en cuenta si tenemos que sumar o en otros casos que nos toca multiplicar? Por lo siguiente, analicemos la situación. Nos dice, considere las letras de la palabra mayor. ¿De cuántas formas distintas se pueden agrupar dichas letras para formar nuevas palabras que empiecen solamente con una vocal? En esta parte de aquí, al decir que empiecen solamente por una vocal, estaríamos hablando de palabras que empiecen con A o que empiecen con O. Es decir, que empiecen con la vocal A o que empiece con la vocal O. Ese O que yo les mencioné en la última parte del enunciado, que empiecen por A o empiecen por O, ese O, ese conector O está hablándonos de una suma, que debemos sumar el número de palabras que se forman empezando por A y el número de palabras, bueno, y sumamos con el número de palabras que empiezan con O. Entonces, ese conector O es el que nos da la idea de que nosotros debemos sumar los resultados del primer caso y del segundo caso en esta situación de aquí. ¿Ya? Eso. Entonces, chicos, por favor, realicemos estos dos ejercicios, ¿ya? Tenemos, tenemos 3 minutos para resolver estos dos ejercicios. Y asimismo, por favor, le ponen, bueno, en el ejercicio a qué hace referencia, si es permutación, variación, permutación con repetición, etc. Y si tienen alguna pregunta, háganla, no hay ningún problema, aunque estemos realizando el ejercicio. Entonces tenemos 3 minutos para realizar. Chicos, no se olviden también considerar en algunos casos si es que hay elementos que se repiten o, no se o hay elementos que no se repiten. Ya, a ver, estamos teniendo distintas respuestas. Bien, todavía tenemos un minutito más. Por favor, chicos, lo del resto, así mismo siguen enviando sus respuestas. ¿Cuántos se tardan? A ver, chicos, del resto, así mismo siguen enviando, por favor. Ya, muy bien, chicos. Ya.
Listo. A ver, vamos a ver entonces. Bueno, en la primera, la mayoría nos mencionan una permutación con repetición. ¿Qué nos dice? ¿De cuántas formas se pueden ordenar las letras de la palabra examen? Solo nos dicen de cuántas formas se pueden ordenar. No nos están diciendo ordene de 3 en 3 o de 5 en 5. O de 4 en 4. Nos dicen de qué. Solo orden. Por lo tanto, ¿qué significa? Vamos a usar todos los elementos. Vamos a comenzar a identificar. ¿Cuántos elementos disponemos? Bueno, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disponemos de 6 elementos. Pero ahora vamos a identificar si existen elementos que se repiten. Examen. La E y la E de acá son dos elementos que se repiten. Por lo tanto, entonces vamos a tener un N1. ¿Un N1 de cuánto? ¿Cuántas veces se repite la letra E? Se repite 1, 2. Entonces, N1 igual a 2. ¿Existe algún otro elemento que se repite? Vamos a ver. La X está una sola vez, la A una sola vez, la M y la N también una sola vez. No hay más elementos que se repiten. Por lo tanto, solo vamos a tener un N1. Entonces, estamos hablando de una permutación con repetición. ¿Qué nos decía? N factorial. Sería 6 factorial sobre N1 factorial por N2 factorial. Pero como solo hay un 1, un N1, entonces sería solo sobre 2 factorial. 6 factorial. Bueno, 6 factorial sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 sobre 2 factorial. 2 por 1. Ahora me podrían decir, bueno, 2 por 1 es 2 factorial y que se hubiera podido simplificar. Exactamente. 2 y 1, 2 y 1 se simplifican. ¿Qué me queda? 6 por 5, 30, 30 por 4, 120, 120 por 3 es 360. Por lo tanto, entonces, se pueden formar 360 palabras. Se pueden ordenar las letras de 360 formas. Siguiente. Con las letras de la palabra libro, ¿cuántas ordenaciones distintas se pueden hacer que empiecen nuevamente? Entonces aquí por vocal. Vamos a ver. ¿Cuántas vocales tenemos? 1, 2. Tenemos la vocal I y tenemos la vocal O. Entonces, hay palabras que empiecen por I y palabras que empiecen por O. Y es muy similar a lo que hicimos anteriormente. Si empiezan por I, muy bien, ¿cuántos elementos disponemos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Todas las palabras van a empezar en este caso por I. Por lo tanto, ¿qué elementos van a ser los que van a formar las distintas palabras? Los elementos restantes. Ya, muy bien. Los elementos restantes, ¿cuáles son? La L, la B, la R y la O. Es decir, 4 elementos. Por lo tanto, entonces, N es igual a 4. Y como vamos a utilizar todos los 4 elementos, una permutación de 4 elementos que es igual a 24. Y lo mismo ocurre con la vocal O, muy similar. Así. Como la O va primero, las otras 4 letras, el orden en el que se colocan las 4 letras restantes, son las que van a dar los distintos resultados. Entonces, así mismo, N es igual a 4, estaríamos hablando de una permutación de 4 elementos, que es igual a 24. La suma de los dos nos da el total de palabras. 24 y 24, 48. 48 formas. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a estos ejercicios de permutaciones y de variaciones? Chicos, ¿alguna pregunta? Si no, continuamos con el siguiente tema, por favor. Díganlo en el chat o por el micrófono si hay alguna duda, no hay alguna duda. Si no, para continuar, por favor, chicos. Ya, ¿cómo saber si es permutación o es variación? Recuerde, permutación utiliza todos los elementos que disponemos. Variación, utilizamos una cantidad menor a los elementos que disponemos. Es decir, se van a ir formando agrupaciones con menos elementos de los que tenemos. Se van a ir formando ordenaciones, perdón, con menos elementos de los que tenemos. Permutación, como en el primer caso. ¿De cuántas formas se puede ordenar las letras de la palabra examen? No me dice que
que voy a formar o que voy a ordenarlas de 3 en 3 o de 4 en 4. Solo me dicen ordénelas. ¿Qué significa eso? Utilice todos los elementos. Cuando utilizamos todos los elementos, hablamos de permutación. Ahora, cuando no usamos todos los elementos, estamos hablando de una variación. De los 7 elementos que usted dispone, utilice ¿cuántos? Utilice solo 3, o utilice solo 2, o utilice solo 5. No vamos a utilizar todos, sino estamos utilizando ¿qué cosa? Pocos, una cantidad menor. Entonces, eso es una variación. Permutación, si utilizan todos, variación, del total que tenemos, se van a utilizar solo una pequeña cantidad de elementos. Es como nos permiten diferenciar permutación de variación. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces, ¿estamos claros? Aclare la duda, Yomaira, por favor. Quiero saber si entonces quedamos claros cómo diferenciar permutación de variación. Sí, gracias. Ya, muy bien, no hay ningún problema. Entonces, vamos a ver con lo siguiente. Siguiente. Ahora, vamos a ver las permutaciones circulares, que es otro caso que tenemos aquí. Permutaciones circulares. Nosotros delante ya vimos qué cosa, las permutaciones, ¿no es cierto? Que hablábamos de qué, de cómo se pueden ordenar los elementos utilizando todos los elementos. Pero ahora, dentro de las permutaciones hay las permutaciones circulares, que asimismo hablamos de qué, de ordenar elementos. Ordenar elementos, pero que ahora están alrededor de un objeto. Entonces, por eso nos dice, se llaman permutaciones circulares a las distintas o diferentes permutaciones que se pueden formar con n objetos distintos, asimismo, con la cantidad de objetos que disponemos, pero aquí, donde no hay primero ni último objeto, ya que todos se encuentran alrededor de un objeto. Y que lo general es que hay personas sentadas alrededor de una mesa de casino, de una mesa redonda. Es decir, las personas que van a ordenarse o los elementos que van a ordenarse están alrededor de ¿qué? De un objeto. ¿Ya? Y entonces, el número de permutaciones circulares o el número de ordenaciones que pueden tener esos objetos alrededor de un, bueno, el número de permutaciones o de ordenaciones que pueden tener los elementos alrededor de un objeto está dada por la ecuación. Permutación circular es igual a n menos 1 factorial. Entonces, diferencia un poquito de la permutación simple. Recuerdan, en la permutación simple era n factorial. Permutación circular es n menos 1, el factorial de eso. ¿Ya? ¿Y por qué es el menos 1? Porque aquí no sabemos quién es último, quién es primero, quién es último. Por eso es que de aquí sale el menos 1. El menos 1. ¿Ya? Entonces, así mismo. Vamos a ver con este ejemplo de aquí. Nos dice, ¿de cuántas maneras diferentes 4 amigos se podrán ubicar alrededor de una mesa circular? Entonces, tenemos aquí la mesa, tenemos los 4 amigos. Amigo 1, amigo 2, amigo 3 y amigo 4. Entonces tenemos los 4 amigos que están alrededor de una mesa. ¿De cuántas maneras distintas se pueden ubicar? Bueno, el amigo 1 puede estar aquí en la parte superior, el 3 en la inferior, el 2 en la derecha y el 4 en la izquierda. Y pueden cambiar. El 3 puede estar arriba, el 1 abajo, el 2 a la izquierda, el 4 a la derecha. Y es otra distinta ordenación. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Estamos hablando de que de la forma en la que se pueden ordenar estos 4 elementos alrededor de la mesa. Es decir, una permutación circular. ¿De cuántos elementos disponemos? 1, 2, 3 y 4. Es decir, sería 4 menos 1 factorial. 4 menos 1 es 3. Entonces sería 3 factorial. 3 factorial que sería 3 por 2 por 1, que nos da igual a 6. Por lo tanto, hay 6 maneras en las que estos 4 amigos se pueden ubicar alrededor de una mesa circular. ¿Ya? Primer ejercicio entonces para entender las permutaciones circulares. ¿Cómo se pueden ordenar elementos alrededor de un objeto? Bien, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor? Con este primer ejemplo. Bien. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Ahora, aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. ¿De cuántas maneras diferentes 6 amigos
se ubicarán alrededor de una mesa si Juan y José estarán siempre juntos. Entonces, vamos a poner acá el gráfico. Vamos a poner. Ya tenemos a Juan. Son 6 personas, ¿no es cierto? Son 6 amigos. Tenemos a Juan, vamos a ponerle JJ, ¿ya? Juan, José, y de aquí están el resto de personas. Vean, por ejemplo, están Juan, José, está María, está Rosa, está Carmen, entonces están 2, 4, 5, y está Luis, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos las 6 personas que están ubicadas, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿qué nos dice? A ver, vamos a ubicar el mejor recién. Vamos a separarles un poquito a los Juan y a José. Vamos a ponerle por acá. Ah, muy bien, Juan, y así van a ponerle. JJ. Sabemos que uno es Juan, otro es José. Ahora, ¿qué nos dice? ¿De cuántas maneras diferentes 6 amigos se ubicarán alrededor de una mesa? Ahora, aquí nos dan ¿qué cosa? Una condición. ¿Qué condición? Que Juan y José siempre deben estar juntos. Entonces, de los 6 elementos, ¿qué es lo que ocurre? Estos 6 elementos pueden moverse, pero ¿qué se debe cumplir? Que estos 2 señores de aquí, Juan y José, siempre deben estar juntos, es decir, no pueden separarse. José no puede ocupar el puesto de Rosa y Rosa el puesto de José y Juan quedarse ahí mismo, no. ¿Por qué? Porque estas 2 personas, Juan y José, siempre deben estar juntos. Por lo tanto, entonces, aquí, para nuestra permutación circular, ¿cuánto valdrá n? Haciendo cumplir que en este caso Juan y José estén siempre juntos. ¿Cuánto valdrá n? Exactamente, Valentina. Vale 5. ¿Por qué vale 5? Las personas Juan y José, que eran 2 elementos, al tener la condición de ¿qué? De que deben estar siempre juntos, se los considera como que si se unificara y se convierten en ¿cuántos elementos? En uno solo. Uno solo que digamos que va a tener su movimiento y que involucrará que los 2 estén juntos. Por lo tanto, entonces, vamos a tener ¿qué cosa? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a tener un total de elementos de 5. 5 elementos son los que van a poder cambiar su posición alrededor de la mesa. Y uno de esos elementos está compuesto por Juan y José, que estarían cumpliendo ¿qué cosa? Que van a estar juntos. Ahora, tenemos un n de 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto sería para qué? Esto sería para la permutación circular. Pero ahora también es algo también que debemos tener. ¿Por qué? Porque esta condición ha hecho que el ejercicio se divide en 2 partes. Primera parte, analizando qué cosa, que Juan y José se convierten en un solo elemento y tenemos la permutación circular. Pero también vamos a tener una permutación normal. ¿Por qué una permutación normal? Porque Juan y José, que están ubicados, pueden estar primero Juan, luego José, o primero José y luego Juan. Es decir, a más de tener una permutación circular entre los 5 elementos, vamos a tener una permutación normal entre el número de personas que deben estar juntos, entre las personas que deben cumplir la condición de estar juntos. Entonces, para la permutación normal, ¿qué tenemos? Un n de 2. ¿Por qué? Permutación circular, Juan y José se convirtieron en un solo elemento. Pero además de eso, hay una permutación normal entre esas 2 personas que deben estar siempre juntas, que puede estar primero Juan y luego José, o primero José y luego Juan. Por lo tanto, entonces, comenzamos encontrando la permutación circular. Permutación circular. ¿Qué nos decía la ecuación de la permutación circular? N menos 1 factorial. Para la permutación circular tenemos un n de 5. Entonces, tenemos permutación circular es igual a 5 menos 1, que sería 4. 4 factorial, es decir, 4 multiplicamos por todos sus números antecesores. 4 por 3 por 2 y por 1, que nos da igual a 24. Y la permutación normal, que hace referencia al orden en el que se colocan Juan y José, que es n factorial, que sería 2 factorial.
2 factorial que sería 2 por 1, que es igual a 2. Ahora, ¿qué debemos hacer para encontrar el número de maneras en las que se pueden entonces ordenar estas personas? Aquí multiplicamos, ¿ya? En el caso que nosotros nos encontremos con situaciones en donde estas personas se deben ordenar alrededor de una mesa y además hay la condición de que deben estar juntos, ¿qué nos toca hacer? El número de permutaciones circulares multiplicaré por el número de permutaciones simples que se formaron entre las dos personas. Multiplicamos. Entonces, ¿qué sería? 24 por 2, 48. Por lo tanto, hay 48 maneras diferentes en las que estos amigos, en las que estos 6 amigos se pueden ubicar alrededor de la mesa, considerando que Juan y José deben estar siempre juntos. ¿Ya? ¿Por qué? Juan y José, para la permutación circular, se convierten en un solo elemento y después en una permutación simple, considerando que Juan y José pueden ocupar primero Juan, luego José, o primero José y luego Juan. Bien, chicos. ¿Estamos claros con este segundo ejemplo que tenemos aquí? ¿Estamos claros o tal vez alguna otra pregunta? Chicos, por favor, escriban en el chat o con el micrófono. ¿Estamos todo claro entonces aquí? Ya, muy bien. Vamos entonces nuevamente a repetir. Muy bien. En este caso nos dicen que hablemos sobre las maneras diferentes en las que estos 6 amigos se pueden ubicar alrededor de la mesa. Si solo nos dijeran que de cuántas maneras se pueden ubicar los 6 amigos, directamente solo una permutación circular. Pero la condición extra que nos dice, si Juan y José estarán siempre juntos, es una condición que genera que nuestra situación se divide en 2 partes. En la primera parte, analizar nuestra situación como una permutación circular. Permutación circular en donde Juan y José se llegan a convertir en un solo elemento. ¿Por qué? Porque ellos deben estar juntos. Por lo tanto, ellos no pueden, ellos si cambian de posición, cambian de posición juntos. Entonces, por eso es que ellos se convierten en un solo elemento y al final, para la permutación circular, solo contamos con 5 elementos. 1, 2, 3, 4 y 5. Juan y José, que son un solo elemento, después María, luego Rosa, luego Carmen y por último Luis. Entonces, para la permutación circular contamos con 5 elementos. Pero, además de eso de aquí, ya hemos cumplido la condición de que, bueno, los 6 amigos se están ubicando alrededor de la mesa. Y que para eso Juan y José deben estar juntos. Pero ahora, en el grupo que se unificó Juan y José, ya, en el grupo que se unificó Juan y José, se va a formar siempre una permutación simple. ¿Por qué se va a formar una permutación simple? Porque aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero puede estar Juan y luego puede estar José, que están cumpliendo la condición de que ambos estén juntos. O que primero esté José y luego esté Juan. Es decir, pueden, ¿qué cosa? Cambiar su orden y cada orden es distinto. Entonces, por eso es que en el grupo de Juan y José, que se convirtieron en un solo elemento, se genera, ¿qué cosa? Una permutación simple. ¿De cuánto? De n igual a 2. ¿Por qué n igual a 2? Porque los elementos que conforman esa unidad que sirvió para la permutación circular es de 2 elementos, Juan y José. Entonces, por eso, permutación normal para Juan y José, que es de n igual a 2. Entonces, ¿cómo empezamos? Para encontrar el total de maneras debemos multiplicar la permutación circular por la permutación simple que se formó con los elementos que se unificaron. Entonces, comenzamos encontrando la permutación circular. Permutación circular es n menos 1, pero para la permutación circular era n igual a 5. 5 menos 1, 4 factorial. 4 factorial que es igual a 24. Y ahora, ¿qué nos decía? Multiplicamos por la permutación simple. La permutación simple que es n factorial. Sería 2 factorial. 2 factorial que es igual a 2. 24 multiplicado por 2 que nos da 48. Entonces hay 48 formas en las que estos 6 amigos se pueden ubicar en la mesa, considerando que Juan y José deben estar siempre juntos. Bien,
Entonces, no sé si me hice comprender. Ya, muy bien, no hay ningún problema. Lo importante es que quedemos claros con esto. Bien, chicos. Entonces, esto de aquí. Ahora, déjenme ver. Aquí, algo así mismo muy similar. En un grupo de 6 amigos hay una pareja de novios. ¿De cuántas maneras pueden sentarse alrededor de una fogata si los novios deben sentarse siempre juntos? Ya, algo muy similar como esto de acá, ¿no es cierto? Ahora, quiero por favor que resolvamos este de aquí. Vamos a resolver este segundo ejercicio de aquí. ¿De cuántas maneras 3 parejas de esposos se pueden ubicar en una mesa circular para jugar casino? Si estas parejas juegan siempre juntas. ¿Ya? Por favor, 2 minutos para este ejercicio. Lo realizamos en este momento. ¿Ya? 2 minutos, por favor, para este ejercicio de aquí. Para el ejercicio número 2. ¿De cuántas maneras 3 parejas de esposos se pueden ubicar en una mesa circular para jugar casino? Si estas parejas juegan siempre juntas. Ya, a ver, ya tenemos algunas, ya. Tenemos uno de una respuesta de 2, otra respuesta de 12. Sigan chicos igualmente así enviando sus respuestas. Ya, todavía hay 25 segundos. Si quieren cambiar su respuesta, pueden hacerla, no hay ningún problema. Muy bien, entonces veamos. Tenemos que la mayoría nos ha respondido 12 formas. 12 formas, Silvana también, Jennifer, Valentina también nos dice 12 formas. Ya, muy bien, vamos a ir analizando. Igual, sigan enviando también sus respuestas, chicos. Bien, vamos a ver, ¿qué nos dice? A ver, ya tenemos, bien, 12. Vamos a ver, dice, ¿de cuántas maneras 3 parejas de esposos? 3 parejas de esposos se pueden ubicar en una mesa circular para jugar casino si esas parejas juegan siempre juntos. Al hablar de parejas estaríamos hablando de 2 personas y como son 3 parejas estaríamos hablando en total de 6 personas. Pero esas 6 personas están formando ¿qué cosa? Grupos de 2, ¿no es cierto? Tenemos la pareja 1, la pareja celeste, la pareja roja y la pareja azul normal, ¿no es cierto? Entonces tenemos 3 parejas. Por lo tanto, para la permutación circular, ¿de cuántos elementos disponemos? ¿Ya? Como las parejas son las que se van a comer, entonces disponemos de 3 elementos, exactamente. Para la permutación circular, disponemos de ¿qué? De 3 elementos. La pareja 1, que es la pareja celeste, la pareja roja y la pareja azul. Pero ahora, nuevamente, ¿qué es lo que va a ocurrir en cada una de las parejas? Existe la posibilidad de que esté primero esposa y esposo o esposo y esposa. Es decir, que en cada una de las parejas, ¿qué vamos a tener? Una permutación simple, ¿no es cierto? En cada pareja, ojo, no solo en una, en cada pareja, porque cada pareja puede estar ubicada primero esposo, luego esposa, o primero esposa, luego esposo. Entonces, en cada pareja hay ¿qué cosa? Una permutación simple. Entonces vamos a llamarla así, permutación pareja 1,
permutación pareja 2, permutación pareja 3. Entonces, vamos a ver. Para la permutación de la pareja 1, que es una permutación normal, ¿cuánto vale n? N vale 2, ¿no es cierto? Para la permutación de la pareja 2, ¿cuánto vale n? Asimismo, como es una pareja, n vale 2. Y para la permutación de la pareja 3, n también vale 2. N igual a 2. Muy bien. Ahora, recuerden, ¿qué decíamos acá? Para encontrar el número de formas, ¿qué nos toca multiplicar? La permutación circular por la permutación simple. En este caso, había una sola permutación simple. Pero en este caso, ¿cuántas permutaciones simples hay? 1, 2 y 3. Entonces, el total de formas equivale a multiplicar, ¿qué cosa? La permutación circular por cada una de las permutaciones simples que se formaron. ¿Y cuántas permutaciones simples hay? 3 permutaciones simples. Es decir, sería por la permutación de la pareja 1, por la permutación, a ver. Ya, muy bien, ya, no hay ningún problema, chicos. Si quieren ir corrigiendo sus valores, no hay ningún problema. Entonces vamos a ver, permutación. Vamos a ver, entonces tenemos permutación circular por la permutación de la pareja 1, por la permutación de la pareja 2 y por la permutación de la pareja 3, ¿no es cierto? Permutación simple. Vamos a ver. Vamos a ir aquí calculando. Permutación circular. Comencemos con la permutación circular. La permutación circular, ¿qué es? 3 elementos. ¿Pero qué nos decía la ecuación? Era n menos 1. Sería 3 menos 1 factorial. 3 menos 1 factorial. 3 menos 1, 2 factorial. 2 factorial, que es igual a 2. ¿Cierto? Vamos a ver. Entonces tenemos aquí 2 por permutación de la pareja 1. Permutación de la pareja 1, que es n factorial. ¿Cuánto vale n? 2. 2 factorial, que es igual a 2. Entonces sería por 2. Por permutación de la pareja 2, que asimismo, ¿cuánto vale n? N es 2. 2 factorial, que también es 2. Ya, muy bien. Entonces, ya vamos corrigiendo entonces esto de aquí. Entonces, nos vamos dando en cuenta. Y para la pareja 3, que también n es igual a 2, permutación de 2 elementos también es 2. Entonces, ¿cuánto nos da? 2 por 2 por 2 y por 2, 16. Por lo tanto, ¿de cuántas maneras se han podido ubicar estas 3 parejas alrededor de la mesa de casino? Se han podido ubicar de 16 maneras. Entonces, recuerden, chicos, cuando nosotros tenemos permutaciones circulares y aparezcan las condiciones de que un grupo de personas deben estar siempre juntas, recuerden entonces, considerar qué personas deben estar juntas y esas se convierten en un elemento, ¿para qué? Para la permutación circular. Y de ahí multiplicamos la permutación circular, multiplicamos por ¿cuánto? Por cada una de las permutaciones simples que se van formando con esas agrupaciones, con esas condiciones que se fueron formando, que se fueron presentando. Como aquí nos decía que los esposos deben estar siempre juntos, entonces cada pareja, bueno, cada pareja se unificó y se convirtió en un elemento para la permutación circular. Por lo tanto, contábamos con 3 elementos para la permutación circular. Y en cada pareja se pudo presentar una permutación simple. Entonces, el total de casos siempre es permutación circular por cada una de las permutaciones simples que se hayan formado en la situación. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, ¿estamos claros, chicos, hasta aquí? Por favor, quiero saber si quedamos claros con este tema de aquí. Chicos, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros en este caso? Bueno, en este ejercicio de aquí, por favor. Escríbanle en el chat o por el micrófono. Bien, parece que sí, porque no, bueno, nadie me mencionó. Bueno, chicos, ahora verán. Disculpe, Son ¿por qué no me 7. salió los 16?
Ya, ahora, ¿de dónde salió los 16? De multiplicar 2 por 2 por 2 y por 2. Ahora, ¿de dónde salieron estos dos? Va, entonces, nuevamente. Como les mencionaba, las tres parejas de esposos están ubicados en la mesa circular y los esposos deben estar siempre juntos. Por lo tanto, si son tres parejas de esposos, estaríamos hablando de 6 personas, ¿no es cierto? 2, 4, 6. Pero como deben estar juntos, entonces cada par de personas se hacen un elemento para la permutación circular. Entonces, 1, 2, 3. Para la permutación circular, 3 elementos. Y dentro de cada pareja se puede realizar una permutación simple. ¿Por qué? Porque puede estar esposo, esposa o esposa, esposo. Entonces, por eso es entonces que en cada pareja se puede formar una permutación simple. Permutación de la pareja 1 con un n igual a 2, porque tenemos 2 elementos. Lo mismo, permutación para la pareja 2, un n de 2. ¿Por qué? Porque ahí son 2 personas. Y lo mismo ocurre con la pareja 3. Ahora, el total de maneras, cuando nosotros entonces tenemos situaciones o permutaciones circulares, donde, a más de incluir una permutación circular, se debe cumplir una condición de que personas estén juntas, ¿a qué es igual? A multiplicar el resultado de la permutación circular por el resultado de las permutaciones simples que hayan existido en la situación. Entonces, como en este caso la permutación circular tenía n de 3 elementos, entonces encontramos la permutación circular. 3 menos 1 porque es n menos 1. 3 menos 1 factorial, que sería 2 factorial, que es igual a 2. Entonces, el valor de la permutación circular en este caso es de 2. ¿Qué le decía entonces? Ahora multiplicamos por cada permutación simple. Permutación de la primera pareja. Permutación normal de la primera pareja. Como es una permutación simple, es decir, n factorial. ¿Cuánto vale n? N vale 2. 2 factorial, que es igual a 2. Entonces, por 2. Multiplicado por la permutación simple de la pareja 2. La pareja 2 también tiene 2 elementos. Por lo tanto, 2 factorial, que sería 2. Por las permutaciones de la pareja 3. La pareja 3 también tiene 2 elementos. Entonces, una permutación de 2, que sería 2 factorial, que también es 2. Multiplicamos todos estos valores. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y de aquí es de donde salen 16 maneras en las que estos esposos pueden ubicarse alrededor de la mesa de casino, considerando que cada pareja debe estar juntos. ¿Ya? Entonces, no sé si quedamos claros, chicos. ¿Ya? No sé si aclaré, por favor, su duda. Sí, gracias. Ya, muy bien, ya, no hay ningún problema. Bien, chicos, ahora, verán, este documento de aquí, ¿ya? Este documento de aquí, bueno, yo como no tengo acceso a su carpeta del Drive, ¿ya? Entonces, digamos, no les puedo yo subir, porque yo como soy del semipresencial, y ustedes, bueno, tienen su Drive del virtual, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, verán. Ahorita, a ver, déjenme ver, voy a cerrar en este momento, a ver, déjenme guardar esto de aquí, pero guardar los cambios. Déjenme solo que se guarde esto de aquí. A ver. Ya, aquí está. A ver, vamos a cerrar esto de aquí. Verán, voy a enviárselos. Ya, voy a enviárselos al chat ahorita de aquí de esto de aquí. Ya. Déjenme ver dónde está. A ver, aquí está. Ya, matemáticas. Aquí está. Análisis combinatorio. Ya, entonces, en este momento, bueno, se está enviando el documento. Ya, para que ustedes, bueno, en el chat puedan entrar, bueno, le vengan al chat y puedan descargar, ¿ya? Bien, bueno, hasta que se envíe, entonces vamos a seguir porque todavía nos queda 8 minutos. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno. Entonces, hasta aquí entonces, quedamos claros en este caso de la permutación circular. ¿Sí? ¿Quedamos, chicos, claros entonces con la permutación circular? Sí. Ya, muy bien, gracias. Entonces, vamos ahora con la variación con repetición. Ahora, ¿ustedes recuerdan qué cosa? Recuerdan que cuando vimos la variación simple, bueno, hablábamos de qué, de que no habían elementos que se repetían, ¿no es cierto? Que el valor de R, si ustedes se acuerdan, el valor de R siempre tenía que ser menor que N, ¿no es cierto? Es decir, del total de elementos,
nosotros disponemos de un total de elementos. Si vamos formando ordenaciones con grupos más pequeños, esa agrupación no puede exceder del valor de n. Eso era si no se pueden repetir los elementos. Pero si podemos repetir los elementos, es decir, si ahora, digamos, por ejemplo, tenemos 3 dígitos y podemos repetir esos dígitos, entonces ahí esa condición desaparece, ¿ya? Entonces, la condición aparece cuando es variación simple. Pero cuando es variación con repetición, esa limitante de que R tiene que ser menor o igual que N desaparece. Por eso nos dice, se llama variación con repetición asimismo a una permutación. ¿Por qué? Recordarán, la variación es un caso especial de una permutación, que se obtiene a partir de un conjunto dado, en el cual puede repetirse uno o más elementos una o más veces. Es decir, los elementos que disponemos pueden repetirse. Entonces, el número de variaciones con repetición de R elementos tomados de un conjunto de N elementos está dado por, es decir, de un conjunto de N elementos, nosotros vamos a ir formando ordenaciones con una cierta cantidad de elementos, está dado por variación con repetición es igual a N elevado a la R, donde en las variaciones con repetición el valor de R puede ser mayor o igual a N, pero solo cuando hablamos de variaciones con repetición. Si son variaciones simples, R no puede ser mayor que N. Entonces, vamos a ver el ejemplo. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Si se pueden repetir estos dígitos. Estos dígitos se pueden repetir. Estos de aquí se pueden repetir. Nos dicen, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos? Como no nos dicen que no se pueden repetir, significa que estos dígitos también se van a poder repetir. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Cuánto vale n en este caso? A ver, ¿de cuántos elementos disponemos? ¿Ya? ¿De cuántos elementos disponemos? De 5, exactamente. Disponemos de 5 elementos. ¿Y de cuánto en cuánto vamos a ir tomando? Exactamente. Vamos a ir tomando de 3 en 3. Ahora, ustedes me van a decir, pero bueno, aquí, profe, n es mayor que r. Sí, en las variaciones con repetición también pueden aparecer que n sea mayor que r. Pero, recordarán, en las simples, r no podía ser mayor que n, pero en las repeticiones sí puede ser. Entonces, bueno, entonces vamos a encontrar el número de variaciones o el número de la cantidad de números de 3 cifras que se van a poder formar con estos dígitos. Variación con repetición porque se pueden repetir los dígitos. Es igual a n. ¿Cuánto vale n? 5. 5 elevado a la r. ¿Cuánto vale r? 3. 5 al cubo. 5 al cubo, que es igual a 5 por 5 y por 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Por lo tanto, ¿cuántos números de 3 cifras se han podido formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Se han podido formar 125 números. ¿Por qué? Porque en este caso podemos repetir los dígitos. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿estamos claros con esto de aquí? Con las variaciones con repetición. Chicos, ¿estamos claros? Tomaré ese silencio como un sí. Bien. Vamos a hacer, mire, en este caso de aquí, nosotros hicimos el ejemplo cuando n era mayor que r, ¿no es cierto? Que es algo parecido como la variación simple. Pero ahora miren aquí. Aquí vamos a tener en cambio un caso diferente. A ver, me van a decir, en este ejercicio de aquí. N, ¿a qué es igual? ¿Cuánto vale n y cuánto vale r? A ver. ¿Cuánto vale n y cuánto vale r? N vale 3, R vale 5. Ahora, ojo, N no es igual a 5. ¿Por qué? Recuerden, N es siempre el número de elementos con los que nosotros disponemos para realizar las ordenaciones.
Veamos, ¿cuántos números de 5 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3? ¿Qué elementos disponemos? Disponemos el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Es decir, disponemos de 3 elementos posibles. Y ahora, ¿de cuánto en cuánto vamos a ir formando? ¿De cuánto en cuánto se van a ir ordenando? Van a irse ordenando de 5 en 5. Entonces, aquí está el caso, ¿qué cosa? Que solo es aplicable en variables, en variaciones con repetición. El valor de R puede ser mayor que N, pero solo en las de repetición. Entonces, ¿cuántos números de 5 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3? Significa entonces que los dígitos pueden repetirse. Entonces, estamos hablando de una variación con repetición. Variación con repetición, ¿a qué era igual? A N a la R. N, ¿cuánto es? N es 3, elevado a la R. R es 5. 3 a la 5, que si no estoy mal es 243. Por favor, quisiera confirmar ese valor. 3 elevado a la quinta es 243. Sí, 243. Ya, muy bien. Gracias, Jennifer. Entonces, ¿qué cosa? ¿Cuántos números de 5 cifras se han podido formar con los dígitos 1, 2 y 3? Se han podido formar 243 números. Bien, chicos. Vamos a terminar el día de hoy hasta aquí. Hasta variaciones con repetición. Quisiera confirmar, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a los temas que vimos el día de hoy? ¿Vale? Permutaciones, variaciones, permutaciones con repetición, variaciones con repetición, permutaciones circulares, alguna inquietud. Y también quisiera saber si pudieron descargar el archivo desde el chat. ¿Sí? ¿Pudimos descargar, chicos? No hay nada en el chat. En el chat, búsquela en el chat, está como ay, perdón. Creo que se ha enviado solo para una persona. Déjenme ver. Para todos. Entonces ahora sí, no sé qué pasa. A ver. Entonces, a ver, vamos otra vez. No es combinatorio. Y ahí, a ver, déjenme ver. No, a ver, quiero que se vaya para todos. Ahora sí, file. A ver. Ya, ahí está yéndose para todos, chicos. Espérenme un momentito, aún no se desconecten, por favor. Solo para que se acabe de enviar, ¿ya? Porque se ha enviado, según yo, he estado enviando para todos, pero se ha enviado solo para una persona. Ya, esperemos un momentito. Hasta eso, chicos. ¿Alguna pregunta tal vez que haya quedado? Igualmente, como les menciono, la presentación ya les estoy pasando para que, bueno, puedan descargarla y puedan realizar, porque ahí, más adelante de eso, también está ya lo que es combinación y, bueno, ya está lo que es combinación, que es la última parte de eso de aquí, y una miscelánea de ejercicios. Bien, chicos. Entonces, a ver, haremos, ya, muy bien. Entonces, no sé si a todos ya les llegó el documento. Ya, muy bien, chicos. Ya. Sí, el documento está por el chat, exactamente. Entonces, para que lo puedan descargar, entonces lo descarguen, entonces me digan, ya está descargado y entonces poder entonces terminar la reunión. Bueno, vamos a dejar de grabar ya para que sí.